Vamos a darle la bienvenida a un periodista, un gran analista local, como es el señor Pablo Mendelevich. ¿Cómo estás, Pablito? Un gusto saludarte. Bienvenido. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Tratando de distenderte el fin de semana, ¿no? Un día sábado que se presta un poco a hacer lo que uno por ahí no hace, ¿no? Tratar de descontracturarse un poco, desestresarse, sí, como dicen algunos por allí, ¿no? Sí. Así que viene bien. Bueno, Pablo, me gustaría que me des un poco tu visión, como lo hacemos cada tanto, gracias a tu gentileza y amabilidad, de evaluar un poco lo que está pasando en esta Argentina compleja que cada día nos sorprende con alguna nueva noticia no tan razonable, ¿no? A mí me parece que lo central de lo que está pasando es que todo el mundo, salvo Eve de Berfín, ponele, bueno, para salvo casos extremos, todo el mundo está consciente de que la única salida que tiene la Argentina con respecto al endeudamiento es el acuerdo con el fondo. En realidad te digo con respecto al endeudamiento, pero eso arrastra todo, porque si vos no resolvés el problema con el Fondo Monetario Internacional, no podés avanzar con ningún otro tema. Entonces, yo creo que todos los actores políticos están conscientes de que estamos en una encerrona y no hay ningún otro camino posible que acordar con el fondo. Esa conciencia, ese estado de aceptación, de resignación, creo que va desde el gobierno y la oposición hasta Cristina Fernández. No hay nadie que esté afuera de esto. Ahora, una cosa es que lo entiendas y otra cosa es que estés dispuesto a decírselo a la gente. Claro. Porque el Fondo Monetario es el símbolo del enemigo del pueblo para el populismo. Sí. Entonces, si vos acordás con el fondo, de alguna manera claudicás y en este concepto, ¿no? Entonces, ¿cómo se lo traducís a la gente? Bueno, lamentablemente se lo están traduciendo muy mal, porque Cristina Kirchner a los suyos les baila que no le vamos a pagar al fondo y después dice con el hambre del pueblo. No está muy claro si es que no le van a pagar, si es con el hambre del pueblo o que no le van a pagar. Muchas contradicciones, ¿no? Esas contradicciones permanentes que un poco generan un desequilibrio en la gente que no termina de entenderlo, ¿no? Y bueno, porque lo grave es que ella baila en ese... Me refiero, no es una metáfora, es crudo. Esto es una cumbia que grabó La Cámpora, donde bailan todos y aparece ella bailando eso. Y de alguna manera es el mensaje que ella le da a los suyos. Pero mientras tanto, ella se mantiene públicamente en una posición muy ambigua, que fue la de la segunda carta, que es ambigüedad pura, donde parece estar diciendo, bueno, el que resuelve es Alberto Fernández, que es el que tiene la lapicera, y yo soy una espectadora, eso es lo que está diciendo, ¿no? Y de alguna manera adelanta que como esto viene un ajuste duro, cuando venga el ajuste yo me borro, me abro y lo denuncio. Eso o sea, como que ahora sí lo hace responsable al primer mandatario cuando en su momento le quitaron poder, ¿no? De decisión y de realmente estar al frente del Ejecutivo Nacional como debería haber sido. Exactamente, el problema de esta ambigüedad discursiva es la incoherencia. Vos sos incoherente porque por un lado pensás que hay que acordar con el fondo y por otro lado denunciás al fondo como el enemigo y decís que la liberación y todo ese rollo es lo que prima. Entonces esa contradicción hace que vos pretendas que cuando venga el ajuste te borres. El tema del ajuste es que no existe un solo antecedente de un acuerdo con el fondo que no incluya ajuste. Vos si querés llamarlo como quieras, no lo llames ajuste, querés llamarlo regulación de la economía, un plan de estabilización, lo que quieras. Es un ajuste en el sentido de que te impone restricciones en la economía que le van a llegar a la gente. La más clara es el aumento de las tarifas. El aumento de las tarifas está previsto para abril. O para marzo-abril. Cuando se produzca, va a ser un aumento importante. Un impacto del bolsillo tremendo, ¿no? De 1, 2 dígitos o de 3 dígitos, no sé qué vamos a discutir, pero el aumento de las tarifas, no hay manera de que vos estabilices la economía sin sacar a las tarifas de la mentira del congelamiento. Esto que va a ser un impacto tremendo seguramente para el bolsillo de la gente, ¿cómo va a incidir en
digamos, la predisposición que tenga la sociedad argentina cuando se encuentre con esto, ¿no? Porque evidentemente venimos de meses bastante complejos, viene la temporada de verano. ¿Cómo impacta eso cuando se sabe que hay un retrotraimiento de la economía, la baja justamente de la circulación de los mercados, en cuanto, digamos, a la productividad también, que se va a notar bastante, ¿no? Luego de febrero, marzo? ¿Cómo puede impactar eso en el 2022, donde hay también una incertidumbre galopante de qué es lo que va a pasar? Mira, la gente no reacciona únicamente según su sensación o sus vísceras. Reacciona también de acuerdo con la orientación que da la clase dirigente. Si la clase dirigente dice sangre, sudor y lágrimas, ponele. Churchill le dice al pueblo inglés, bueno, no hay otro remedio que sacrificarse en pos de tal y tal objetivo. Fenómeno. Esa es una opción. En la Argentina eso sería... no hay otro remedio que pagar esta deuda y va a haber que joderse un poco, digamos. Si vos como dirigente decís eso, es una cosa. Si vos como dirigente decís, no, el hambre del pueblo no, el sacrificio del pueblo nunca, eso es porque Alberto Fernández lo quiere así. La culpa es de Alberto Fernández o de la oposición que no quiere suscribir esto, pero yo estoy en contra. Entonces, si vos decís eso, lo que estás haciendo es creando un espacio político para una reacción muy furibunda. Es muy distinto. El problema es, ¿qué es un dirigente en definitiva? Un dirigente es alguien que dirige, es un líder, es alguien que orienta a los dirigidos o a los seguidores en una dirección. Y eso incluye sobre todo, no los momentos blandos, los momentos alegres, sino los momentos duros. Difíciles, claro, en los momentos duros, cuando hay que hacer un sacrificio, te dicen, bueno, hagamos este sacrificio porque es a cambio de tal cosa. El problema en la Argentina es que nadie está diciendo y nadie tiene un discurso político que permita entender a cambio de qué es el sacrificio. Claro. Si vos te sacrificás, bueno, te jodés porque viene la tarifa, por esto, por lo otro, bueno, va a haber que ajustarse el cinturón, pasar el invierno, como decía el Sogaray, lo que sea, como decirlo como quieras, tiene que ser en pos de algo, en pos del progreso, del futuro, de un plan, de un largo plazo. Cosa que acá no se aclara, acá no se clarifica. Acá no hay nada, no hay ninguna promesa futura porque no hay futuro, no está dibujado el futuro, no está expuesto como algo que sea digno de ser alcanzado. Ahora, cuando vos planteás de alguna manera esto, Pablo, ¿no? Y teniendo en cuenta que el propio presidente argentino, Alberto Ángel Fernández, cuando se refiere al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que genera esta tremenda tensión que sabemos se da entre los mismos movimientos sociales que son inclusive afines al gobierno. Él tiene muchos hombres que están justamente ahí en la Casa Rosada acompañándolo. O sea, él lo recibió, por ejemplo, en las últimas horas a varios de los dirigentes de estos organismos que están alineados de alguna manera con el frente de todos, ¿no es cierto? ¿Habrá algún tipo de recortes en lo que son los planes sociales? Porque hay, fíjate vos, varias voces que son disidentes y otras que son componedoras que están cuestionando justamente este ítem, ¿no? También teniendo en cuenta esto que vos decías, la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno, de alguna manera, busca decorar, como dicen algunos, lo que sería un acuerdo difícil y también teniendo esa interna que abre muchos interrogantes, como esto que vos planteás, ¿no? Porque de alguna manera Fernández actúa y plantea un discurso que condicionaría este trato con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué puede pasar allí? Mira, yo lo que veo es que yo encuentro a la sociedad y a la dirigencia en particular muy enroscada en encontrar culpables. Claro. El objetivo número uno es encontrar el culpable y echarle la culpa, adelantar el culpable, decir la culpa es de Alberto, la culpa es de la oposición, la culpa es de Macri, que es el clásico prevaleciente, ¿no? Todas las culpas son de Macri. Bueno, fenómeno, está bien, pero acá hay un problema. Acá hay un problema que la situación argentina es un problema. Nadie está hablando de cómo resolver el problema. Entonces todo el mundo está hablando de a quién echarle la culpa. Y eso te muestra una orfandad ideológica y discursiva muy grave, porque con eso no vamos a ningún lado, con echar culpa. Bueno, fenómeno, está bien la culpa, bueno, fenómeno, la culpa es de Macri, ¿querés que la culpa sea Macri? Fenómeno. Decime cómo resolvemos el problema.
No, si seguimos diciendo que la culpa es de Macri, el problema no se resuelve solo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Argentina tiene un endeudamiento muy severo y no tiene plata para pagar. Tiene que negociar con el fondo es un organismo internacional, no es un banco, es un organismo internacional que tiene reglas muy particulares, que son muy conocidas por la Argentina, porque la Argentina tiene ya en el historial 21 acuerdos con el fondo. Desde el año 58 en adelante hubo 21 acuerdos con el fondo. Tremendo. Entonces hay mucha experiencia en la relación con el fondo. Parte de esa experiencia es que el fondo te exige un programa económico, no te dice, bueno, está bien, te voy a dar hasta el 2026 para que pagues. Suponiendo que te diga eso, te voy a dar hasta el 2026 para que pagues, no es que de acá al 2026 te deja hacer lo que vos querés. Te dice, bueno, está bien, pero al 2026 tiene que pasar esto y esto. Vos tenés que bajar la inflación, tenés que hacer un plan que es lo que no hay. Tenés que bajar el déficit fiscal, a tanto tenés que hacer. Entonces te dice las cosas que tenés que hacer. Y si no te hay acuerdo. Entonces eso es sabido, hay mucha experiencia. No es la primera vez que vamos a negociar con el fondo. Entonces el problema es que los dirigentes mienten. Le mienten a la gente porque la tonifican o la calientan para ponerla en contra del fondo como si fuera el enemigo universal y no dan una solución al problema. Es mucho más fácil hacer demagogia barata y decir el fondo es el enemigo. Que justo es el que te puede sacar las papas del fuego, como dirían, ¿no? Los claro, yo no digo que el fondo sea virtuoso. Claro, no es, pero te digo, acá tenemos un problema. Debemos 48.000 millones de dólares y hay que pagarlo de alguna forma. Decime cómo lo pagamos. Es como una engaña pichanga que hay ahí en el medio, ¿no? O sea, una distorsión. Absolutamente. Claro, y la gente lo interpreta por la bajada de línea que cuando uno dice que la falta de plan económico es un problema serio, está hablando de que lo que no hay es un horizonte. No hay un horizonte, no hay metas claras, no se habla del mediano y largo plazo. Todo el tiempo estás hablando del corto plazo y de las culpas, y nada más. Y no lográs explicar qué pensás hacer, hacia dónde querés ir con el país, qué país pensás que puede construirse de acá a 10, 20 años, 30 años, sino que estás todo el tiempo diciendo, yo con el hambre del pueblo no voy a pagar. Bueno, fenómeno, ¿y con eso qué resolver? La deuda está. Sí, aparte que tenés el hambre del pueblo está latente ahí cuando tenés casi un 60% o más de gente que está bajo los niveles de pobreza como nunca se ha vivido históricamente, ¿no? Esa miseria que la tenés ahí candente. El hambre del pueblo es un tema antiguo, no lo produjo el fondo, en todo caso lo produjo un historial de desaciertos. Hay quienes creen que lo produjo Macri. Bueno, fenómeno. Suponete que lo produjo Macri, como cree el gobierno. Decime qué vas a hacer con el hambre del pueblo, porque vos dijiste que ibas a terminar con el hambre del pueblo, hiciste una mesa del hambre y nunca más la reuniste. No resolvió nada, desapareció, ¿no? De golpe desapareció el hambre del pueblo. Ahora resulta que el hambre del pueblo es el gran problema con el que no vas a pagarle al fondo. Pero vos te borraste cuando había que enfrentar el tema del hambre. Es la excusa más fácil por ahí, ¿no? Para llevar adelante. Ahora, teniendo en cuenta esto... Suena fuerte. Sí, claro, es un golpe duro, viste, que la gente que un poco empieza a analizar, a razonar estas cuestiones y se la pucha, me siguen vendiendo pescado podrido, ¿no? Ahora, presentaron, vos fijate también por otro lado, mientras vemos esta situación compleja que tiene la economía y la cuestión social del país, el primer proyecto para permitir justamente la reelección indefinida de los intendentes del conurbano bonaerense, ¿no? Los grandes caudillos. La medida, dicen ellos, que busca de alguna manera modificar lo que es el artículo 3 de la norma vigente, ¿no? Pero en total, fíjate que hay cerca de 87 jefes comunales que terminarán el próximo 2023 su segundo mandato consecutivo. Esto es una manera de acomodar... digamos, y de establecer justamente algo que está fuera de la lógica, teniendo en cuenta justamente la gravedad en el conurbano bonaerense, justamente que es una de las zonas como Rosario, otras provincias del interior, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, que están realmente muy afectadas por la tremenda miseria que tiene el país. El tema de la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses es la muestra más clara es muy decepcionante porque es la muestra más clara de la dificultad que hay para mejorar el sistema político. Cuando vos querés mejorar el sistema político, decís, bueno, acá lo primero que tenemos es
acá tenemos una anormalidad. Un intendente no puede durar 25 años en el cargo. No puede, porque es sabido que si vos sos el poder, tenés mucha facilidad para permanecer en el poder. Hay una inequidad de origen, porque vos tenés mucha facilidad para quedarte en el poder y que no venga ningún otro. O sea, tenés posibilidad de embromar a la oposición o a cualquier brote opositor. Entonces, frente a eso, con mucha inteligencia y mucha esperanza, en el gobierno de María Eugenia Vidal se hizo una ley que prohibía la reelección indefinida. Al ponerse en vigencia esa ley, dicen, no, bueno, pero ¿desde cuándo rige? ¿Cuál es el primer mandato? ¿A partir de cuándo? Entonces, ¿qué inventaron? Los políticos dijeron, echa la ley, echa la trampa. Lo grave es que eso, echa la ley, echa la trampa, que parece sacado de Martín Fierro, es serio cuando se refiere a la idiosincrasia argentina, pero es mucho más serio cuando se refiere a la clase dirigente, que es la que hace las leyes. O sea, ellos hacen la ley y después piensan cómo violarla. Exacto. Eso es lo que pasó con esta ley. Entonces, ¿ahora qué están pensando? ¿Cómo violar la ley que ellos hicieron? ¿Cómo la van a violar? Con licencias. Se toman licencia los intendentes, pero no es que se van a su casa. Vos te vas a tu casa cuando te tomas licencia. Yo también. No, esto no. ¿Qué hacen? Van a otro cargo. Exacto, toman otro cargo ejecutivo. Por ejemplo, Insaurralde deja de ser intendente de Loma de Zamora para asumir como jefe de gabinete en la provincia de Buenos Aires. Jorge Macri deja la intendencia de Vicente López para asumir como ministro de gobierno de Rodríguez Larreta, y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué hacen con eso? Es una licencia, entonces interrumpen la cuenta de gestiones de reelecciones, y de ese modo pues llevan el contador a cero para volver a ser intendentes. O sea, burlan la ley que ellos hicieron. Es espantoso. Tremendo, es una cosa espantosa, porque esa era una ley de las más puras que había desde el punto de vista de reformar o de mejorar el sistema político, y ahora se están, no lo quiero decir groseramente, distorsionando, o sea, manipulando, ¿no? Para la ser están suaves. burlando, no quiero decir otra cosa, pero la están burlando. Sí. O sea, hay esta manipulación que genera mucha perversidad que también molesta a gran parte de la sociedad, que ya se está dando cuenta de esto, ¿no? Es como atentar a las instituciones democráticas haciendo todo lo contrario de lo que se debería hacer. Sí, estamos pero intentando con un agravante, decir, claro, con un agravante, y es que ellos lo hacen mientras dicen mientras votan una ley para mejorar el sistema, ¿entendés? Ellos, la política hace esta ley, y la política después la arruina. Es la misma política la que hace todo. Un discurso totalmente engañoso, ¿no? Mentiroso. Sí, tramposo, mentiroso, engañoso también, porque se engañan a sí mismos. Es horrible, porque te quita toda esperanza. Sí, da mucha tristeza cuando uno analiza estas cosas, porque la gran mayoría de la gente no se da cuenta, pasan desapercibidos estas cosas. Uno entiende que hay una alta preocupación, ¿no? del vivir, del día a día, pero vos fíjate cómo se especula también, Pablo, con estos temas cuando la gente está distraída y preocupada por otras cuestiones fundamentales, ¿no? De ver cómo hace para subsistir, cómo hace para pagar la olla diariamente, ¿no? Sí, déjame decirte una cosa más sobre el tema de la ley de los intendentes. A ver. ¿Por qué razón quieren ahora volver para atrás? Contame, a ver. Porque en la Argentina, vos para llegar a ser presidente, necesitas la mitad de los votos más uno. Y nadie los tiene. Como nadie los tiene, el kirchnerismo necesita sumar al peronismo, a todas las versiones peronistas. Y la oposición no le alcanza con las versiones antiperonistas. Necesita también un poco de peronismo, porque si no, no le da la cuenta. Entonces, ¿dónde está esa parte peronista que necesitan sumar? En las intendencias, en las comunas. Ahí están. Entonces, si vos no tenés no arreglás con intendentes que te apoyen, no podés ganar la elección presidencial.
Eso es lo que está en el fondo de la cuestión de la reelección de los intendentes. Este sistema camaleónico que implementan los dirigentes en los últimos años, que ha llevado justamente a la dependencia del peronismo tradicional, del renovador, quedó demostrado en los últimos tiempos con el accionar de varios dirigentes, ¿no? Lo que ha hecho, por ejemplo, el propio Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, el cuestionamiento que le genera también de pronto un caudillo de los intendentes también del conurbano bonaerense, del sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, todo esto se viene dando curiosamente con hechos realmente que son y que están a la vista de todo el mundo también, ¿no? Sí, la situación política, yo creo que el problema es ese. Yo creo que el problema es todos tienen en la cabeza las elecciones nacionales dentro de 2 años. Sí. Cómo sacar al otro sería, claro. ¿no? O cómo quedarse en el poder. Sí, por eso lo que pasa también con el propio Máximo Kirchner, ¿no? Que intenta generar un poder en la provincia de Buenos Aires cuando hay muchos de los caudillos de los intendentes bonaerenses que lo cuestionan, ¿no? Que dicen, no, escúchame, y esto se está viendo también en las últimas horas. Hay que ver cómo van a reacomodar eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la puja que viene? Entre las distorsiones que hay en el sistema político argentino, tienes una degradación de los gobernadores en favor de los intendentes. Los intendentes cada vez tienen más peso político y los gobernadores tienen menos. Claro. Entonces, antiguamente vos tenías... Duhalde gobernó con una liga respaldó por una liga de gobernadores. Alberto Fernández dijo que iba a hacer eso, que él quería respaldarse en los gobernadores, y no lo consigue. No puede. Los gobernadores hoy están cada uno cuidando su quintita. Su quintita, sí. Lo que intentan es... actúan según su propia necesidad política de permanencia. Cuidan su bastión y evidentemente tienen miedo de que justamente los que le sucedan lo saquen de pista, ¿no? Lo saquen de carrera. Claro. Los intendentes demostraron tener más influencia sobre el voto de la gente con un sistema electoral que es el de la boleta enganchada, donde las distintas secciones, el famoso troquelado, que en los hechos no se cumple. La boleta, como se vota con papel, que es una antigüedad, pero además cada sección está enganchada con la otra, arrastra a la otra, y el corte de boleta tiene un límite estadístico. Vos no se verifica después que haya corte de boleta, como podría ser en un sistema digital. En un sistema digital vos vas y votás una cosa, la otra. Cuando la boleta está unida, algunos cortan boleta, pero son los menos. Claro, porque genera confusión, dudas de la gente. O sea, hay un efecto arrastre, hay un efecto arrastre, y los intendentes usan esto. Habría que emprolijar ese tema, rápidamente. Es un tema pendiente que tiene la democracia argentina. Con la boleta, primero con la boleta de papel enganchada, después con la boleta sábana de los diputados, ir a la boleta única y al sistema digital. Sería por algo el peronismo se opone. Claro, y si saben que ahí pierden mucho efecto, ¿no? La última, y no te molesto más, te dejo que disfrutes el fin de semana agradeciéndote como siempre. No, por favor. Está impactando en las redes en las últimas horas, yo traté de comunicarme con él, lo que aconteció con Javier Milei, ¿no? Un hombre que dice que está fuera de lo que es la casta política, lo llamé varias veces, intenté desde ayer que estoy intentando, pero bueno, lo que pasa con los dirigentes cuando llegan y van escalonando posiciones, ¿no? Hubo un video que se difundió en las últimas horas, que es la furiosa reacción del propio Javier Milei, tal vez el candidato político que tuvo más impacto en estas últimas elecciones contra, fíjate vos, el auditorio donde él estaba en una de las conferencias que brindó en la vecina ciudad de Montevideo, en Uruguay. Se puso con una posición enojosa, ¿no? Enojado cuando la gente nos estaba murmurando, se molestó. Esto fue difundido, en las últimas horas en todas las redes sociales, y algún que otro salió a cuestionar, ¿no? Esto que plantean algunos dirigentes políticos que están en contra del sistema, y después, cuando empiezan a escalonar o a lograr un poquito de poder, ya como que hacen lo mismo que los demás, lo que ellos mismos critican, ¿no? Es paradójico esto que pasa con la dirigencia latinoamericana y específicamente de la Argentina, ¿no? Mira, este es un tema, no sé si para el análisis psicológico, creo que para el es análisis político o psicológico. Psicológico, más que nada, creo, sí. Porque
Milei es un muchacho que tuvo una infancia complicada, Sí. con un padre autoritario, al cual el cual le motivó esa personalidad Sí. que le produce los ataques de ira. Sí, Aparece, los ataques de ira de Milei parece que él los maneja políticamente. Claro. Pero ese resentimiento del rockero, digamos, que de pronto tiene una actitud de violencia que es llamativa, ¿no? Porque por ahí Claro. estás al lado de él, viene y te abraza, como a mí me ha pasado, encontrarnos en el Abasto o cerca de su barrio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te abraza y después vos lo llamás y el tipo no te da bola porque sospecha que vos le vas a preguntar sobre ese tema puntual que está en boga, ¿no? Entonces, como que se apartan, quieren salir de escena, ¿no? Él piensa que los ataques de ira, Sí. la locura, esa locura tan atractiva que tiene, él la maneja. Y que le puede generar rédito, pero no se da cuenta que puede ser contraproducente, ¿no? No es seguro que él la maneje, porque bueno, hay momentos en que la ira no es un elemento que vos, sí, si sos actor, fenómeno, pero Sí. como tiene un origen genuino esa ira, y hay veces que seguramente se le va de las manos. Sí. A él le dio resultado electoral esta personalidad, porque capturó a la gente más indignada con el sistema, son los enojados, los indignados, y vio un tipo que era un intolerante con todos los excesos de la sociedad, de la política, etcétera. Desde un lugar que a veces parecía simplemente el sentido común. Desde el sentido común vos decís, este país no se aguanta más, ni la grieta, ni las mentiras de los políticos, ni que él lo expresó de modo que identificó a mucha gente, y entonces produjo un éxito electoral. Ese éxito electoral me parece que está en fase 1. La fase 2 es cuando vos ganás y te convertís en diputado, es la que viene ahora. Cuando vos sos diputado y sos uno entre 257, en el caso de él, ¿no? Claro. Él entró con otra chica, son dos entre 257, no sos nada. Exacto. ¿Entendés? En la Cámara no sos nada, porque en la Cámara importa el número. Así es. Importa tu fuerza, es el número. Y él son dos diputados sobre 257. Cuando eso ocurra, sus posiciones no van a ser tan importantes para el país, como son para los medios y para las elecciones. Entonces él ahí va a tener que tomar posiciones. Bueno, fenómeno, ¿con quién votás? ¿Votás con el peronismo? ¿Votás con el kirchnerismo? ¿Votás con el Cambiemos? ¿Votás en contra de los dos bloques mayoritarios? Está bien, pero te vas a perder en la multitud, inevitablemente. Entonces creo que él está ahora en la transición hacia esa fase 2, que ya no es tan promisoria. Ahí es como quien dice donde se ven los pingos, ¿no? Y donde realmente se resuelve si una persona está capacitada y hay cordura como para plegarse a situaciones que él está planteando y discutiendo, ¿no? Él para ofrecer tiene su personalidad atractiva, su fogosidad, pero no tiene ninguna estructura política. Es un verso eso, no hay ninguna estructura política de Milei. Milei no tiene nada, no es nada, es él solo, ni siquiera se junta mucho con Espert, ni siquiera armó algo, pero bueno, suponiendo que armó algo con Espert, es muy chico eso. La gente cree que es el próximo presidente, alguna gente que lo votó cree que va a ser el próximo presidente. No funciona así el sistema. Es totalmente no es que inverso, ¿no? Vos tuviste mucho impacto mediático, entonces en la próxima elección te convertís en presidente. Es raro, es raro, así. sí. Es raro eso que pasa, viste, es que a veces se dejan manipular por algunos medios de comunicación, por las corporaciones, y se plantan algunos dirigentes en una posición que no es la adecuada. Es una pena, ¿no? Porque realmente podrían tener otro tipo de proyección, pero parece ser como que se terminan contaminando, tal vez, Pablo, ¿no? O sea, no entienden la realidad de lo que quiere la sociedad. O sea, se confían de algo que después termina jugándoles en contra, ¿no? En el 2009 ya hubo un fenómeno así, un fenómeno muy esplendoroso, fogoso y neutrónico, que fue de Pino Solana. Pino Solana salió segundo en la capital, no tercero como Milei, salió segundo, con el impacto más sacó el 24% de los votos, y después no pasó nada más con Pino Solana, se acabó ahí, ¿entendés? Entonces, lo de Milei, sí, fenómeno, sacó el 17, lo que vos quieras, pero está en el 17 en la capital, y nada más. Yo lo hablé en algún momento con Pino, me dijo, no supe algo así me dijo, no supe plegarme o acomodarme a lo que me estaba pidiendo el votante.
él reconocía que se había confundido. Fíjate que eso es bueno, ¿no? Demuestra la entereza, la personalidad que tenía Pino Solana. Sí, Pero hay otros que no lo reconocen, porque bueno, lógicamente no les conviene o lo niegan, ¿no? Por la cuestión de lo que ya todos sabemos. Te mando un gran abrazo, Pablo. Brillante fin de semana. Un gustazo, como siempre, de charlar y tener un poco tu visión. Así que agradecido de corazón. Gracias. Gracias a vos. Brillante fin de semana. Pablo Mendelevich, profesor universitario, periodista de raza, un hombre que realmente conoce con los bueyes que aramos, como dicen los paisanos del campo. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.